Buenos días, a este encuentro de SAOS. Bueno, mi trabajo de grado fue presentado en el 2020, si no me equivoco, en la cual mi tutora está, la doctora Gladys, que fue mi tutora. El trabajo consistió en titulado Bioética para estudiantes de medicina, programa basado en competencia. ¿No corre? Sí, desde ahí, en tips. Sí. Ahí, corre con el otro. Ok, para hacer esto un resumen de qué consistió, bueno, en la introducción de este trabajo fue conocer sobre lo que era la bioética. Creo que de esto que podríamos resumir es el tercer cuadrito donde dice permite integrar la ciencia en las humanidades, que ese es el eje que tiene la bioética, y por eso, debido a que la bioética es una disciplina que nació debido a los avances tecnológicos y científicos, creo que este trabajo era ideal porque los profesionales de la salud, porque aunque este es un currículo para la Escuela Racetti, pero abarca para cualquier profesional a nivel de salud, es importante estos conocimientos de la ética en nuestra formación profesional. Pues bien, el planteamiento del problema de investigación fue que actualmente no existe un programa oficial que permita impartir los fundamentos y principios de la bioética, en eso fue que nos basamos, y sería la base para formar un profesional tanto a nivel de conocimientos científicos como humanísticos, es decir, ese puente que necesitamos. La siguiente. Fue qué estructura y características debería tener un que se logren las competencias del nuevo perfil egresado de la Escuela de Medicina Luis Racet. Entonces, ¿cuál era la justificación de este trabajo? Sabemos que en la carrera de medicina existe la responsabilidad como docentes de formar profesionales éticos, profesionales dignos que respeten y le den a los pacientes todos los principios bioéticos. Respeten la autonomía, la beneficencia, la maleficencia y la justicia. En vista de eso, ya que la formación de los profesionales de la salud, ¿verdad? No solo, sino van a tratar a una comunidad. Entonces, difundir los conocimientos de la bioética desde la carrera, desde los inicios de carrera, son vitales, son importantes. Entonces, por eso, a través de la bioética, y si la universidad podemos transmitir conocimientos, destrezas y actitudes, principalmente desde los primeros años de la carrera, para que el estudiante adquiera esos conocimientos y pueda reflexionar en base a los diferentes dilemas éticos que se le van a presentar ante la carrera como posteriormente en su vida profesional. Las escuelas para ese momento y actualmente en el 2020, las escuelas de medicina se encontraban en un proceso de transformación curricular, como sabemos, antes con los modelos tradicionales por objetivo, y se hizo un cambio a los trabajos por competencia, que es lo ideal de la facultad de la Universidad Central, que es lo que se está haciendo ahorita. Entonces, en base a tranquilo. En base a ese la universidad se consideró que era ideal crear un programa de bioética, pero basada en competencias, ¿ok? Para poderlo introducir a la malla curricular, y eso, como lo cerraría o llenaría ese vacío que tenemos entre lo que es la parte científica y la parte humanística que deben ir de la mano. Al siguiente. Aquí hice sí un resumen, porque aquí no me voy a expandir, porque la idea era que más o menos conocieran en qué consistía este trabajo y por qué se hizo. Se revisaron diferentes antecedentes nacionales, internacionales. A nivel nacional encontramos muchos trabajos de competencia, pero no de bioética y competencia, ¿correcto?
Hay uno que yo lo toco en estos estudios, que es el de la doctora BIP, de muy bueno que ella hizo en el trabajo de bioética en los estudios de pregrado. Entonces, aquí sí tuvimos un poquito de dificultad en la parte de antecedentes porque encontraba de competencias, encontraba de bioética, pero el enlace de las dos no lo había. Pero bueno, no voy a tocar aquí todos los antecedentes porque no terminaría. El marco teórico, ¿qué nos basamos en el marco teórico? Bueno, fue primero todo lo que era relacionado con la enseñanza de competencias, de dónde nacen las competencias, en qué consisten las competencias, aprender o educar o enseñar en competencias. Bueno, como para aquí resumirles, recuerden que las competencias tienen tres componentes, ¿ok? Que es el ser, el saber y el hacer. Entonces, en esos componentes es donde nosotros tenemos que introducir no solo los conocimientos, ¿ok? Y ni las habilidades, sino las actitudes. Y en ese es donde podemos introducir los valores y los principios de la bioética. Entonces, se hizo una revisión de todo lo que es la enseñanza por competencia, de dónde nace el famoso triángulo de Miller, la clasificación de las competencias, se hizo una revisión de la metodología del proyecto AlphaTu, que es un estudio, primero que fue a nivel de Europa, después se trajo a América Latina, donde se determinaron generales y específicas para todas las carreras y después específicas para cada carrera, para que más o menos en todas las universidades de América Latina existieran las mismas competencias. Y de ahí fue que fuimos sacando. Y lo otro se hizo una revisión en base a las estrategias instruccionales de las competencias. Las estrategias mejores para enseñanza, para cómo enseñamos y cómo evaluamos competencias, y la otra era ver de esas estrategias cuáles eran las para la enseñanza de la bioética en las escuelas de medicina. Siguiente. Y bueno, diseñar un programa de bioética basada en competencias para los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y los objetivos específicos fueron determinar las competencias generales y específicas en bioética que deberían desarrollar los estudiantes de pregrado, definir los componentes conceptuales, procedimentales y actitudes que debe contener el programa, las experiencias de aprendizaje, estrategias didácticas, evaluación y elaborar el programa en base aprobado por nuestra facultad. El siguiente, pues. Pues bien, ¿cuál fue el método utilizado? Fue un estudio cualitativo tipo fundamentación de investigación y desarrollo en el área de currículum. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, primero se hizo la obtención de la autorización de la comisión de currículo para hacer todo dentro de la legalidad, para que ellos nos permitieran manejar su modelo por competencias que habían en la facultad para ese momento. Revisión bibliográfica, porque como les dije anteriormente, la parte de teórico, estaba bastante difícil porque hay bastante información de competencia, sí, pero competencia y bioética es poca. Entonces se hizo una revisión de eso para buscar cuál era la enseñanza de la bioética y cómo se está aplicando en todas las áreas de salud. Ahí tomamos todas las áreas de salud porque pudimos ver en enfermería, en medicina, en odontología, en diferentes áreas. Se identificaron los componentes bioéticos del perfil del egresado. Ustedes saben que toda facultad o toda escuela tiene que tener un perfil de egresado. En nuestra escuela se creó el perfil de egresado por competencias, es decir, qué competencias debe tener el estudiante. Se hizo una revisión y de ahí se sacaron los componentes bioéticos que existían en eso para poder trabajar en base a eso. Construcción. La construcción. Ahí. Se hizo la construcción de las competencias generales y específicas, revisando tanto el perfil del egresado como posteriormente se hizo la construcción de los contenidos procedimentales y actitudinales. Posteriormente se hizo la selección más adecuada, estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación
apropiadas para competencias en bioética. Posteriormente se finalizó con la construcción del diseño en el formato de nuestra facultad. La siguiente. Acá, entonces ya para los resultados, como les dije, esto está bien resumido. En el resultado lo primero fue identificar los componentes bioéticos del perfil. Esta parte a mí me impresionó porque cuando uno revisaba el perfil del egresado, uno veía muchas cosas, pero no lo veíamos. La primera vez que yo vi el perfil del egresado, lo mostraron, yo nunca vi que había tanto componente bioético dentro de ese perfil y lamentablemente pasa por debajo. Exactamente, pasa por debajo. Se le da más importancia a los conocimientos de anatomía, histología, fisiología, etcétera. Y esta cantidad de componentes es impresionante. Yo cuando la empezamos a sacar, a mí me llamó muchísimo la atención que yo decía, ¿dónde estaba esto? ¿Ok? Entonces, ese currículum oculto que uno no conoce, pero entonces trabajar en esto, tenemos con qué trabajarlo, lo que pasa es que hay que buscar. Pueden ver aquí, se sacaron todos, se identificaron todos los componentes de todo el perfil, que es bastante grande, y se fue viendo, mira, aborto, todas las etapas, la bioética, la confidencialidad, fíjense cómo van apareciendo deontología médica, las limitaciones en los tratamientos terapéuticos, el intruismo médico, justicia. Fíjense cómo fuimos encontrando y estaba. Lo que pasa es que nadie los había visto. El siguiente, por favor. Aquí vemos que continuaban, teníamos las declaraciones, eso nada es inventado, eso está dentro del perfil del egresado. Entonces, al sacarlo y llevarlo a relucir, podía crear todo el material. Además, sacamos los valores, como los puse abajo, como altruismo, belleza, bondad, confidencialidad, empatía, fíjense, justicia, son valores que estaban dentro de ese perfil del egresado y no los habíamos visto. Siguiente, por favor. Posteriormente se hizo la construcción de las competencias bioéticas, tanto generales y específicas, que deberían estar. Manteniendo qué es lo que desea el estudiante, tomando en cuenta ese hacer, saber, hacer y ser. ¿Ok? En este momento, cuando se hizo el programa, se formaba desde el punto de conocimientos, habilidades y actitudes. Hoy se ha hecho la modificación en que van las actitudes y en tercero son los conocimientos. ¿Ok? Para que vean cómo se va modificando del 2020, ya ahora tenemos esa otra forma. Pero entonces de ahí la idea que la competencia, para los que trabajamos en competencia, sabemos que tiene que tener esa estructura para que qué es lo que nosotros queremos que el estudiante logre, tomando en cuenta los tres componentes. Entonces quedó así. El estudiante analiza y aplica los conocimientos teóricos de la bioética en el establecimiento médico-paciente, en la toma de decisiones terapéuticas, así como en la investigación biomédica, ya lo estoy llegando, de acuerdo a los principios fundamentales de la bioética, respetando la condición humana, valores, derechos del paciente y tomando en cuenta su contexto familiar, social y cultural. Tratamos de abarcar todo, y darle esos conocimientos de la bioética, que el estudiante sepa aplicarlas, pero dentro de un contexto de moralidad, ¿ok? Y que afecte o que abarque tanto a la familia, a la comunidad y a la sociedad en general. Entonces, fíjense que es amplia, es una cosa ideal cuando crees. Y así crearon las competencias específicas, competencias para abarcar los 4 módulos que iba a tener, que los van a ver más adelante, en la cual tenemos: conoce las características de la bioética y su importancia en el ejercicio de la profesión médica, reconoce esas formas de fundamentar los juicios morales en la bioética médica y analiza metódicamente, casos clínicos,
Establece una relación médico-paciente caracterizado por el trato respetuoso, justo, priorizando siempre el bienestar del paciente, y analiza situaciones particulares de la práctica médica y la investigación para tomar decisiones ajustadas. Fíjense que las dos exposiciones anteriores que se hablaron, ok, en lo que a través de este programa se les transmitirá desde ahí, ya empezáramos a meter esa semilla, ok, para anteriormente. El siguiente, por favor. Luego que se terminaron como tercer punto los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿qué se hizo? Se formaron 4 unidades. ¿Ok? En la primera unidad se le dio el nombre de Introducción a la Bioética, la segunda fue Bioética Médica 1 y 2, en la cual en total tenían 18 temas. ¿Ok? Pero eso fue el nombre de las unidades y las competencias que leí. Y aquí les puse un cuadrito cómo se distribuyeron. Como les dije, y hago la aclaratoria nuevamente, ese cuadro fue en 2020. Hoy en día cambiamos la posición y los conceptuales además pueden pasar abajo o pueden pasar de tercero. Pero es para que ustedes vean cómo se fueron colocando y se fueron armando cada uno de los temas que a continuación se los pongo para que los pueda evidenciar. La siguiente. Gracias. Por ejemplo, en la primera unidad, que fue un tema, el tema de lo que es la moral y la ética, y el segundo, todo lo que es bioética con los hitos, y ahí se hablaba de todo lo que es la historia de la bioética, ¿ok? Posteriormente, la segunda unidad fue fundamentación, en donde se abarca toda la parte, como pueden ver ahí, toda lo que es el principialismo, el humanismo y todo lo que se estudia desde el punto de vista de la parte, y ahí incluimos la unidad o bioética médica, aquí se abarcaron fíjense que cada uno se va desglosando. ¿Por qué? Porque la idea del programa es que el estudiante al tenerlo simplemente pueda agarrar por del tema 1 me tengo que estudiar la relación médico-paciente. Y lo desglosan, bueno, las características, su enfoque, sus elementos, cuál es la importancia, para que el estudiante tenga esas herramientas y sepa de cada uno qué hacer. Así fuimos, por ejemplo, el DOE, el consentimiento informado, cuál era la importancia, qué componentes debe tener un consentimiento, cuáles son las excepciones, que eso es muy importante. Ayer tuve la oportunidad de que en el área psiquiátrica, y algo que los le toque muchísimo el consentimiento, y algo que deberían aquí, y fíjense, lo ponemos, excepciones, porque en psiquiatría, debido a el tipo de informado en esta área es diferente. Entonces, eso deben ser los estudiantes para que sean profesionales formados y sepan a qué van a llegar. Y así fuimos con pueden ver cada profesionalismo médico, responsabilidad, y cada uno tiene unos ítems donde se habla de mala praxis, se habla del marco legal de la medicina, el que debe tener un médico, y así cada uno desglosado. El siguiente, por favor. Gracias. En la cuarta unidad ya eran temas, a veces nos gustaba más, porque por ejemplo, tema 1, bioética y biotecnología. Entonces, claro, el estudiante veía, ¿qué tengo que estudiar? Ahí está lo que dice el proyecto NOMA, la nueva genética. Fíjense que las células madres, cuáles son las regulaciones internacionales. El estudiante puede desglosar de cada tema que ver. Bioética del inicio de la vida, un tema tan importante, técnicas de reducción, las consideraciones bioéticas, el embrión, el aborto, los actos ilegales, la situación en Venezuela, posteriormente el moral del niño con la declaración, lo que es la LOGNA, tenemos la bioética terminal, criterio de muerte, muerte cortical,
legislativo. ¿Cuál es la bioética? Porque ellos lo reciben en clase, ellos saben lo que es eso, pero ¿dónde legalidad en esa parte? ¿Cómo se respeta la parte de la eutanasia? ¿Ok? Fíjense que es un tema tan importante, la muerte. Son temas que el estudiante debe manejar. Justicia sanitaria en un país como Venezuela, que hay tanta vulnerabilidad a nivel de lo que es la parte sanitaria, eso es algo que debemos saber. La bioética de la investigación, volvemos a las dos presentaciones anteriores. Importante, vuelve el consentimiento. Fíjense la regulación de las investigaciones de seres humanos y animales. Hoy en día tenemos que la gente quiere investigar y se olvida de lo que es, no, es un ratoncito, no importa, lo abro, lo descuartizo y ahí, no, es decir, ese ser vivo tiene sus derechos, ¿ok? Entonces, es en esta parte. La siguiente, por fin. Ok, el otro punto que se hizo en los resultados fue la selección de las experiencias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. Búsqueda exhaustiva de cuáles eran, cómo se dividían, se los pongo más o menos. Teníamos experiencias de enseñanza que se dividieron en 3 grupos: actividades grupales, actividades expositivas y actividades de estudio independiente. Y la parte de evaluación se evaluó también los 3 componentes que uno en una evaluación, como son el cognitivo, procedimental y actitudinal. Esto es muy importante ponerlo y se trató de hacer porque, ¿qué pasa? Nosotros no somos como educadores, nosotros somos especialistas en un área que tenemos componentes docentes. Entonces, hay veces que hay que aclarar muy bien en los programas que se realizan la parte de lo que es las experiencias de enseñanza y las experiencias de evaluación y cuáles van a ser que vamos a utilizar para eso, porque necesitamos tener esas herramientas. La siguiente, por favor. Acá les pongo quieren para la enseñanza de bioética en las áreas de salud, donde vamos a tener las de los 3 grupos, vamos a tener que pueden ir desde clases, seminarios, para que sí, discusiones de casos, algo muy importante. Ok, y así las evaluaciones y la parte de la evaluación igual. El siguiente, por favor. Y así quedaba al final lo que era el esquema, ¿verdad? De cómo sería la lectura de un programa por competencia. El siguiente. Entonces, bueno, aquí les puse la que es la discusión, pero yo creo que esto se alargaría mucho. Lo importante es que ustedes sepan que la parte de la discusión lo que hizo fue una revisión de estudiados a nivel nacional e internacional, como ellos incluían, por ejemplo, estudios de Patiño, donde decía lo importante del pensamiento crítico, del saber, el hacer y el ser, y podíamos integrarlos a la parte de lo que es la bioética de Valdemar, que desarrollaba el juicio moral, y cómo podíamos ir cada uno integrando. Por ejemplo, entonces, una revisión, como les dije, de sus 12 dominios, teniendo los componentes, vemos que existían estos componentes bioéticos, los unimos con el alfa que nos habla de las competencias que deben tener los estudiantes de medicina, y de ahí se fue sacando, ¿ve? Más allá de lo profesional, promover la formación de estudiantes como personas y como ciudadanos. No inventado, eso estaba aquí. Entonces, introducir la bioética en un perfil para crear mejores profesionales. En la competencia buscamos que tuviera el trabajo clínico, la investigación, los principios, el respeto, y así paulatinamente fuimos agregando todo eso que vimos en los resultados, que sí estaba ahí, como les digo, nada inventado, si no aparecía. Cada una de las competencias tenía los aspectos bioéticos como la historia, la fundamentación, la relación médico-paciente, los aspectos específicos de tener una bioética clínica que nos permitió crear las unidades del programa, una fundamentación basada tanto en un modelo mixto, porque se estudió tanto la parte del principialismo como lo que es la Declaración de los Derechos Humanos para englobarlo en todo momento y tenerlo que no nos faltara nada, las unidades
basaron en que pudieran dar respuesta a los dilemas éticos. Los estudiantes posteriormente como profesionales de la salud se iban a encontrar, y basándonos en revisiones importantes, que no las toco acá por tiempo, se fueron agregando que fueran estrategias que nos permitieran a los estudiantes tener y adquirir esos conocimientos o esos componentes para lograr las competencias. Les pongo discusión de casos, dramatizaciones, juego de roles, cine, foros. Eso es necesario para aprender lo que es la bioética, porque nos puede dar un pensamiento más se sacó muchísima información de la Asociación de Bioética Fundamental Clínica de España. Eso es un trabajo viejo que hay, pero es muy bueno. El programa que ellos tienen en verdad es excelente, y se va extrayendo cómo ellos hacen sus magistrales, seminarios, pero se puede transmitir y fomentar el proceso de investigación. Así se pueden abarcar los 3 ítems del proceso de enseñanza que ya conocemos. Y algo muy importante que vimos que de la Universidad de Carabobo, algo que se ve que la bioética debía enseñarse de los primeros inicios. No dejarlo para lo último del posgrado, les doy bioética, porque eso es lo que se está usando. Medicina, todo. Al último, cuando eres un profesional o ya te graduaste, te enseño bioética. No, la idea es formarlo desde el inicio, meter esa semilla que debe tener es como los niños. Si nosotros les damos valores a un niño desde pequeño, no nos vamos a esperar que sea un adulto para enseñarle lo bueno. Entonces los enseñamos desde los primeros años con reforzamiento ya en las últimas etapas. Es mucho más fácil. Encontramos por estudios que es ideal, y por estudios a nivel de lo que es cómo aprende el individuo y cómo se desarrolla, se ha visto que entre más temprano damos, más fácil y mejor prospecto vamos a tener. Entonces, en conclusión, llevamos a que la indispensable para los estudiantes de la escuela de medicina, ahí yo lo cambiaría hoy, todos los profesionales, ¿okay?, que desarrollen las competencias bioéticas presentes en los 12 dominios que conforman su perfil, y que el programa que propone está diseñado para que los estudiantes adquieran herramientas necesarias para que desarrollen los conocimientos, habilidades, actitudes, que se profesionales de excelencia y que puedan brindar un servicio de calidad y respeto hacia la población. Recomendaciones. Eso, debido a que estamos en una transformación, introducir curricular. Y este programa no es solo para medicina. Puede ser adaptado sin ningún problema, pero bueno, esperamos algún día que